Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Muchas gracias, querido Isaac Llanos, en la puesta técnica. Bueno, seguimos en vivo en Radio Salud. Un momento de saludar a nuestra queridísima Verónica Gregorio, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Berito, buen día, ¿cómo va eso? Muy buen día, bien, ¿y vos? Bien, gusto de verte, escucharte, como siempre. Igualmente. Bueno, me alegro mucho. Bueno, Berito, gracias por estar con nosotros y por haberte prendido en este tema, que siempre está bueno poder hablarlo, siempre es un clásico. Hablando con otros colegas tuyos de la salud, es un tema muy recurrente, siempre quedan temas flotando. Y con respecto a las benzodiazepinas, llámese sedantes, tranquilizantes, bueno, vos nos vas a definir bien los grupos de medicamentos. Hoy vamos a hablar de benzodiazepinas en Claro, sí, ¿no? Hay otros puntualmente. grupos, claro, porque son más extensos, son otros fármacos, otra acción, pero es uno de los medicamentos que más se abusa, que peor se utilizan. Y bueno, a ver, vos corregime, Vero, querida, las benzodiazepinas, luego vamos a aclarar, por supuesto, hay mucha gente que dice ¿Qué es ¿qué eso? es una benzodiazepina? Y vamos a dar algunos nombres, fármacos para que la identifiquen, ¿no? Claro, más familiar, que se resulte más familiar el tema. Sí, todo lo que comentás es rigurosamente cierto. Si bien se sancionó la ley de salud mental como para aprolijar un poco de todo esto, también más centrada en la charla, voy a comentarles un trabajo que hicimos justamente desde el colegio lo presentamos en el Congreso en Tucumán el año pasado, referente a psicofármacos y la evolución que pasó en 10 años de evolución. Así que bueno, viene un poquito de la mano con lo que vos estabas mencionando. Pero bueno, vamos a empezar a desandar un poco este camino de qué son las benzodiazepinas, ese nombre un poco raro. Básicamente se llaman así por el grupo químico que la conforman, ¿no? Que tienen benceno y diazepina, entonces combinado, bueno, es algo bien químico, de acuerdo a cómo es esa estructura química, se los engloba de esta manera. Y más allá de eso, de que contienen en común esa estructura química, es en común el mecanismo de acción. Obviamente que van a actuar en el sistema límbico, donde está la amígdala, son nombres un poco raros, son núcleos cerebrales, con determinadas funciones, y van a actuar principalmente en un receptor que se llama GABA. GABA, sí, me sonaba ese. GABA aminobutírico. Que lo que hace es que ingrese adentro de la célula ese receptor que tiene varias estructuras, está conformado por varias estructuras, hace que entre a la célula el cloro. ¿Sí? Eso hace que dentro de la célula esté con una carga negativa, y eso hace que, bueno, se obtengan los resultados finales de lo que son estos fármacos que los englobamos bajo el nombre de benzodiazepinas. Bien. Y es así, a grandes rasgos tienen acción ansiolítica, anticonvulsivante, relajante muscular, y me está faltando uno, y hipnótico, básicamente. Entonces, base como vemos de todas esas funciones que los engloban, digamos como que son depresores del sistema nervioso, ¿no? Como que ponen en pausa un poco el acelere que puede tener ese sistema nervioso. ¿Sí? Bien. En cuanto a esa acción de ansiolítico, pueden actuar en trastornos de ansiedad, en fobias en general, en fobias sociales, en procesos de angustia. Por eso es que, bueno, de la pandemia para acá, y podemos hablar de hace varias décadas que se viene aumentando el tema esto de ataques de pánico y demás, que empezó a verse con el tema de las pandemias, ¿no? La gripe A, después con el tema del encierro que tuvimos con el COVID y demás. Bueno, todo eso se vio bastante exacerbado, y de hecho nosotros lo vemos diariamente, como vos mencionaste, en el mostrador, ¿no? La alta demanda de este tipo de fármacos para salir de esos procesos. También englobamos trastornos obsesivos compulsivos, también se acompaña en el proceso de la abstinencia de alcohol, ¿no? Claro. En esa combinación. Y después patologías que vayan asociadas con ansiedad, como puede ser también procesos depresivos. Y bueno, todas las cuestiones que mencionamos de relajante muscular,
a veces se puede asociar a unos antiinflamatorios no esteroides, que quizás utilizando solamente el antiinflamatorio no esteroide no alcanza a resolver ese cuadro de contracción muscular y de dolor y de molestia hacia el paciente. Entonces, a veces quizás sea necesario incorporar este fármaco por un tiempo acotado, ¿sí? Ok. Como así también se ha usado durante mucho tiempo como inductor del sueño para siempre es esto de los hábitos, ¿no? Que es un tema candente que lo venimos utilizando, entonces uno busca recurrir, insisto, cada paciente tiene su realidad, su historia de salud, como siempre mencionamos, y siempre quizás, es conveniente escuchar cuál es su dinámica diaria y ver si se puede ajustar o hacer algún cambio, ¿no? en estos de los hábitos del sueño, porque quizás antes de irse a la cama o comía muy tarde, o tomó alguna infusión, o está obviamente con el celular o con alguna pantalla azul hasta último momento. Entonces cambiar esos hábitos también van a colaborar en utilizar menos estos fármacos quizás. Vos sabés, Vero, que en tantas entrevistas y mensajes que he chusmeado por ahí o a veces veo TikTok o Instagram con respecto a esta temática de salud, y mucha gente dice, hace añares que la tomo porque me ayuda a dormir. Es un clásico, porque ¿qué encierra esto? Digo yo, el costumbrismo a decir, sin esto no voy a poder dormir, y psicológicamente te afecta. Por ahí si no lo tomás y te olvidaste, o tomás un placebo, por ahí te dormís, pero es increíble la dependencia, corregime, Vero, que genera, ¿no? Sí, es que ese es justamente entre los efectos adversos a largo plazo. Generalmente se tiene que utilizar por cortas semanas, obviamente con un control médico, pero lo cierto es que muchas veces escuchamos, me lo dio la vecina, me lo dio la tía, algún familiar, che, tomate esto que a mí me funcionó. O sea, como que si bien son venta bajo receta, con duplicado, no es que es de venta... Sí, claro. Venta bajo receta archivada, no es que es de venta bajo receta. Entonces, obviamente el médico psiquiatra debería hacer la receta, no otro médico, tendría que ser, o sea, con esto de la ley de salud mental que mencioné antes, quizás se tiende a prolijar y limpiar y tratar de resolver esta cuestión que durante muchos años se abusó, ¿no? Si, bueno, listo, no puedes dormir, estás muy ansioso, estás con convengamos que la persona que transita, solo la persona sabe que está transitando un cuadro de ataque de pánico, de ansiedad, donde hace la problemática que piensa, la amenaza que siente, la ve magnificada de una manera que su cuerpo somatiza con toda esa cuestión y es difícil sacarlo de ese cuadro. O sea, hay palpitaciones, hay taquicardia, hay disnea, hay alteraciones de la frecuencia respiratoria, o sea, mucha inestabilidad en ese paciente porque lo que ve esta situación de amenaza la ve magnificada. Claro. Entonces, correrlos, sacarlos de esa situación, quizás en lo agudo, debemos recurrir, o el médico debe recurrir a una terapia de este tipo. ¿Sí? Una benzodiazepina para ese cuadro en la inmediatez es maravilloso. Y contamos con esta herramienta valiosa y debemos guardarla quizás para estas ocasiones puntuales. ¿Sí? Bien. Entonces, y también es importante cómo se discontinúa, ¿no? Tenemos una dosis que se le dio y de acuerdo a qué benzodiazepina estemos utilizando y de acuerdo al cuadro que se nos presente, la forma farmacéutica en que va a entrar al organismo. En algunos casos existen la presentación sublingual, que sabemos perfectamente donde el efecto va a aparecer en la inmediatez. Hay gotas, o sea... Hay gotas y hay comprimidos sublinguales. Mira, no sabía. Claro. Por ejemplo, qué sé yo, clonazepam. Del alprazolam, por ejemplo. Ajá. Del clonazepam, por ejemplo, que son los que se utilizan para estos cuadros de ansiedad y ataques de pánico. Porque actúan mucho más rápido colocado debajo de la lengua. Claro, todo lo que va debajo de la lengua, la absorción
podemos llegar a igualarla con lo que fue es la vía endovenosa, que es en sangre, vos ya estás poniendo el fármaco y ya está, ya actúa. Mirá vos. No es que por la vía oral sabemos que tenemos que ingerirla, tiene que atravesar todo el trayecto, tiene que llegar al intestino, donde va a ser absorbido, luego tiene que ir al hígado para ser distribuido y llegar felizmente al lugar donde queremos. O sea, todo eso lleva un tiempo. En el Con comprimido. lo que es el comprimido tradicional, ¿sí? Todo ese proceso de absorción, distribución, metabolismo, lleva un tiempo que lo evitamos totalmente con lo que es la vía sublingual. Imagino que deben ser un poco más caros, ¿no? Lo que es gotas. No, las gotas no son tan caras. Ah, ¿no? ¿sí? No, digo en relación al comprimido. Sí, también es una presentación más pequeña, quizás en relación, sí, no es una diferencia muy significativa o muy notoria, muy descabellada. O a veces se combinan en algunos pacientes, llevan las dos formas farmacéuticas, tanto en comprimidos como sublingual. Quizás el sublingual lo reservan para estas cuestiones de crisis, ¿no? Donde se ve amenazada la persona en una situación de desborde, una situación que tenga que transitar, por la cual se vea es justamente amenazado porque lo ve como algo grave para su situación, entonces su sistema, su cuerpo empieza a automatizar y a generar todos estos cuadros que acabo de mencionar. Es muy agresiva la cuestión y se siente que está al borde de la muerte la persona, ¿sí? Entonces, bueno, sacarlo de esa situación, obviamente que con tratamiento, con terapia y demás, lograr sortear estas cuestiones y que se distancien o no sean tan graves cada vez que ocurran y que aprendan a resolverlo quizás desde otra mirada, ¿sí? Sí. Pero bueno, en el momento que ocurren existen herramientas terapéuticas para resolverlo. Mira, Por eso te comentaba lo de la forma farmacéutica. Elena dice, buen día, tomo 5 gramos de hace 7 años y creo que ya estoy súper adicta y me tiemblan las manos y dejo de tomar. Saludos. Claro, eso sería el síndrome mucho, ¿no? Sí, estamos hablando, de acuerdo a lo que se menciona en la bibliografía, del uso de estos fármacos de las benzodiazepinas de 12 semanas, incluyendo 12 semanas, incluyendo el tiempo para discontinuarlas. No es 12, puedo tomar 12 semanas y a partir de ahí, bueno, si tomaba 2 miligramos día o 5 miligramos día o 10 miligramos día, de acuerdo a qué fármaco estemos tomando, hay que irlo gradualmente, obviamente con supervisión médica, gradualmente, que sea, y no abrupto, listo, estaba tomando 10, dejo de tomar, porque eso sí va a generar ese síndrome de abstinencia, voy a querer, necesito más para poder cubrir esta necesidad que tengo, ¿sí? Y va a llegar un punto que esa dosis que tomamos ya no me va a alcanzar, voy a necesitar más para cubrir y lograr llegar a tener, o creo tener, ese grado de que sea ansiolítico, que sea relajante, ¿sí? Es que lo usamos para esas cuestiones médicas. Pero lo cierto es que sí, habíamos hecho otro trabajo también y que la gente... contame más detalles del trabajo ese que me interesa, que lo mencionamos, pero nos adentramos un poquitito, ¿te parece, Vero? Como guste, sí, tengo acá el machete porque son un montón de moléculas. Sí, por favor. Lo que nosotros hicimos fue una comparación base a las dispensaciones que se hicieron en junio del 2014 contra junio del 2024. Ok. Englobamos los psicofármacos de lista 4, que no solo son las benzodiazepinas. Como bien mencionaste antes, son un grupo mucho más grande. Hablamos de antidepresivos, hablamos de antipsicóticos. De hecho, a lo largo de todos estos años han aparecido moléculas nuevas que quizás figuran en el 2024, pero no figuran en el 2014. Entonces, pero así como datos anecdóticos, como para remarcar esta cuestión, si expresamos durante esos 30 días que estudiamos en el 2014 y lo expresamos en dosis diarias definidas, en 2014 se dispensaron 14.505 de las moléculas que analizamos.
contra 26.218 del 2024. O sea, fue un salto importante en cuanto a la cantidad, ¿sí? De en 10 años, cómo fue creciendo. Podemos decir que casi fue un 100% en esos 10 años. Sí. Y lo que es notorio, por ejemplo, es que en el 2014 las benzodiazepinas representaban el 35,3% de los que dispensábamos. En general, de todos los fármacos que se dispensan. De todos los fármacos, de psicofármacos que se dispensaron en el mes de junio del 2014. Okay. Las benzodiazepinas, hablamos de alprazolam, diazepam, clonazepam, después tenemos el midazolam, que son como una acción más corta, por lo cual se usan más como para inducir el sueño. Englobando las benzodiazepinas, teníamos que de esos 14.000, el 35,3% representaban benzodiazepinas en el 2014. Uh-huh. Y si lo contrastamos con el 2024, las benzodiazepinas pasaron a ser el 17,5%. Entonces, bajó. Estaba pensando. Sí, bajó porque se abrió el abanico y se trató o se está tratando, como mencioné antes, de mejorar esta cuestión de si hay alguna patología, o lo podemos resolver o con antidepresivos o con antipsicóticos, ¿sí? O con algún otro tipo de fármacos, e ir corriéndonos. Igual estaban dentro de todo lo que se dispensó. En el 2014 las benzodiazepinas ocupaban el primer lugar, sí, de fármacos dispensados, y en el 2024 ocupan el segundo lugar, pese a que disminuyó. Contemplemos también que aumentaron la cantidad de fármacos que se dispensaron después de esos 10 años, y las benzodiazepinas están ocupando el segundo lugar. ¿Está bien? En porcentaje bajó, pero porque también hay, como te dije, se abrió un abanico de opciones y se hacen otros tratamientos, se implementaron otros tratamientos con antipsicóticos, con antidepresivos, que se diversificó un poco y se corrió un poco de las benzodiazepinas, porque justamente se evidenció todo esto, de la dependencia que generan, la cantidad de años que una persona está consumiendo este fármaco sin ningún beneficio notorio, porque lo cierto es que cree que, porque se altera también lo que es el ritmo normal del sueño, todas las etapas normales que tiene un sueño. Uh-huh. Se pierde la memoria a corto plazo. Otro de los agravantes, la combinación con alcohol, que es muy común, o sea, que puede ocurrir, que puede ser mortal. ¿Por qué? Porque también las benzodiazepinas deprimen el centro respiratorio. Claro. ¿Sí? Me hiciste acordar una vez que un cardiólogo alertaba sobre este tema, sobre ojo con personas que tienen apnea del sueño o arritmias con abusar de estos medicamentos. Me hiciste acordar. Listo, no puedo dormir. ¿Por qué? Porque no puedo respirar. ¿Por qué? Porque tengo apnea. Entonces me tomo lo que tengo a mano. Claro. O lo que me dio la vecina. O me dio mi pariente que me dijo que le funcionó. Pero tu pariente tiene una patología que no tiene apnea del sueño. Tiene otro tipo de cuestión por lo cual no concilia el sueño. Uh-huh. Y se busca resolver desde mejorar la calidad, la higiene del sueño y quizás utilizar otros fármacos que están llevando a que este paciente no descanse correctamente, que sea un sueño reparador y que no la esté pasando mal. Ahora, si tiene apnea del sueño, como bien mencionaste, obviamente que esto va en detrimento. ¿Por qué? Porque deprime el centro de la respiración. Entonces, claro, estamos jugando en contra. Sumale una obesidad. Todos los factores que puedan, que ya tenga patologías de base. Entonces, lo que hacemos es ir en detrimento de este paciente. En vez de colaborarle, estamos jugando en contra. Claro. O este fármaco está jugando en contra. Otra de las cuestiones que vemos y observamos es que se dispensa mucho en el adulto mayor. Y esto dijimos que trae, que es como un depresor del sistema nervioso y que no le juega a favor en cuanto a la inestabilidad en el paciente. Son pacientes que son más frágiles, el riesgo de caídas que esto ocasiona. O sea que ves que en adultos mayores, supongamos, las benzodiazepinas es como es
factor común denominador en la dispensación. ¿Sí? Sí, ese comentario que al inicio de la charla lo mencionó tu oyente, de que hace 7 años que lo está tomando y que ya no le alcanza y que quiere más. Bueno, pasa esto en el adulto mayor. Hace muchos años que lo vienen sosteniendo. Es como que me lo tiene que hacer el médico porque yo lo tomo y si no lo tomo no puedo dormir. Ese es como el comentario que se repite permanentemente. Por más que quieras explicarlo, se genera un nivel de un vínculo, ¿no?, con este fármaco, creyendo que verdaderamente es beneficioso, y la exigencia para que se lo hagan es muy grande. Insisto, hay como ahora más reparo, o sea, para que te hagan, no lo hace ya un médico ambulatorio, sino tienen que ir al psiquiatra para que el médico le pueda hacer este tipo de medicamentos, se lo prescriban. Entonces, por eso digo que con estos cambios las colabore como para que se puedan buscar otras alternativas, porque no es tan fácil el acceso a que le puedan hacer la receta, ¿se entiende? Entonces, ir buscando alternativas y reemplazar este fármaco por alguna otra o otro fármaco y otras medidas higiénicas sanitarias que podemos implementar para que esa persona puede... muy difícil, claro que sí. Qué difícil. Porque además, lo está tomando, pero no cumple la función, ¿se entiende? O sea, creen que... Con respecto a la estadística que mencionabas, que hicieron ustedes este estudio, también pensaba, digo, que hay profesionales que recetan el antidepresivo, supongamos, con la benzodiazepina. A veces para trabajar en conjuntos depende el caso, el cuadro, ¿no? Exacto, sí. Por eso quizás fueron ahí ganando lugar estas drogas más modernas, digamos. Claro, han surgido antipsicóticos de nueva generación que se utilizan mucho ahora y que hace 10 años atrás no se usaban los tradicionales y que quizás se obtienen mejores resultados. Por ejemplo, dentro las quetiapinas. Ajá. Sertralina. ¿Sí? O lanzapina. Sertralina es el antidepresivo, que también creo que la sertralina ocupa el primer lugar en el 2024 de psicofármacos dispensados. Es muy recetada. Sí. En primer lugar sertralina, segundo lugar las benzodiazepinas. Ah, mira vos, tenemos para charlar largo y tendido esto. Sí, después hay otros, del citalopram, solpidem, quetiapina, fluoxetina, paroxetina, levomepromacina. Dentro de todo lo que estoy mencionando tenemos antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, y hay una diversidad de fármacos que fueron apareciendo con la misma acción farmacológica, ¿sí? Pero muchas más moléculas. Se diversificó en cuanto tenés citalopram, escitalopram, ¿sí? Venlafaxina, desvenlafaxina, otras moléculas que ahora quizás mejoran. Mira, estaba pensando en el litio, me vino a la cabeza, pero antes quiero ir con este mensaje. Dice, no digas mi nombre, ya estaba a punto. Dice, pero yo lo tomo hace 12 años y me hace bien, ¿por qué habría de dejarlo? Bueno, ya es una pregunta claro, muy psicológica, ¿no? Muy, claro. La realidad es que lo que está descrito y lo que se observa es esto que mencioné. Obvio que hay personas que lo toman hace muchísimos años, 12, 20. Es como que es algo como, se toma como un hábito, ¿no? Decir, listo, tengo que tomar esto para... Quizás la idea habría que empezar a ver, decir, listo, ¿por qué es necesario que tome esta pastilla? ¿Verdaderamente me está cumpliendo la función que requiere? ¿O lo hago ya mecánicamente porque sé que si no, no voy a dormir? ¿O ya lo tengo internado? Es esa la situación. Se piensa, se siente que no van a poder descansar. Y lo cierto es que ya de per se altera el ritmo, los estadios normales del sueño. Como dije, una cosa es que esté transitando la persona en un cuadro de ataque de pánico y de crisis con todo lo que se genera en su cuerpo, ¿no? Es una cosa impresionante. Y para sacarlo de ese cuadro, sí es muy valioso y muy necesario y muy útil este tipo de fármacos. Mira, Berito, no vamos a llegar hoy, pero me gustaría seguir con este tema, por supuesto. Por supuesto, sí, claro. Y después, una de las cosas que tenía pensado, pero no llegamos, es qué mecanismo de acción tiene cada benzodiazepina, ¿no? Porque pensaba, digo yo, todo el mundo cree que clonazepam para todo, ¿no? Como es, qué sé yo, el más conocido, digamos, clonazepam para todo. Y de repente no sé si está bien indicado para dormir
¿O hay otra benzodiazepina que es más inductora Sí, del son las sueño? zetas, el grupo de los zetas, el solpidem, topiclona, se usan más para inducir el sueño, que no son per se una benzodiazepina, pero son como las primas, ¿sí? La droga del Valium famoso, bueno, es Diazepam, ese se me ve chispoteado. Ese también está más indicado para descansar. también como anticonvulsivante, como relajante muscular. Bueno, por eso. Está bueno poder O sea, describir cada actúan, fármaco. sí, nos adentramos si querés en los más tradicionales o los más Sí, típicos, los que más se utilizan, alprazolam, clonazepam ujú. y diazepam, ponele. Hay unos que ya ni se utilizan, bromazepam casi que no, casi que ni se consigue. Ah, mira. Y después los inductores, los Z, los grupos Z, que son el solpidem y la sopiclona. Esos son más inductores del sueño. Sí, Ah, ok. Perfecto. que sería como un somic Eh, con él. Marta dice, ¿por qué nunca mi médico me recetó las gotas? Bueno, habrá que preguntarle al médico. Claro, por eso, Pero cada acá estamos dando paciente, información. claro, después el caso puntual, dije al inicio, cada paciente tiene su historia de salud, su problemática, su realidad, Claro. su día a día. Bueno, existen formas farmacéuticas, comprimidos, gotas en algunos, no en todos los casos, comprimidos, gotas sublinguales, existen. Ahora, ¿por qué el médico que están dentro de un consultorio y donde hay un intercambio médico-paciente Es un tema personal. es un tema puntual de cada uno? Exacto. Claro. Aparte, el objetivo de esta columna del Colegio de Farmacéuticos de Lomas es dar información. Con esa información uno tiene que ir a su médico y, bueno, y Y replantearse quizás, plantearle sus dudas. sí, y quizás replantearse, si cada uno tiene que empoderarse de su problemática, de sus patologías, y la idea es desmedicalizar lo más posible e ir por hábitos saludables lo más posible. Ahora, cada paciente lo podrá hacer, no lo podrá hacer, Claro. es así. Berito, mira cómo se nos fue el programa. Me encanta, como siempre, hablar de estos temas. Siempre te lo digo porque realmente es así. Gracias a la gente que se Interviene, quiere informar, claro. que se quiere informar, porque son temas tan importantes, ¿no? Berito, la semana que viene lo seguimos, ¿dale? Continuamos. Si hay alguna pregunta, si quieren ir haciendo Sí. preguntas, me las vas pasando y vamos Dale. viéndolas. ¿Sí? Gracias, Vero, querido. Un besote Con enorme. cariño. Buena semana. Ahí estuvo con nosotros nuestra querida Verónica Gregorio, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora, en este temón. Todos son temones, pero en este, ¿no?, es tan candente, ¿no?, el tema de los sedantes, ansiolíticos, benzodiazepinas.